Simón. En todos lados, y esta vez sin errores. Y esta vez sin errores, sin preocupaciones, ya después de 9 capítulos ya. Ya 9 capítulos ya tenemos una mejoría notoria de que ya no tenemos tantos errores. Ya nos sincronizamos para lo del video. Ya no hay errores en la grabación. Sí, ya más falta mejorar la calidad y la calidad todo, de ¿no? narración y todo eso. De narración, de video. De video, pero eso no importa. Sí. Poquito, pero... Mira, yo hubo una mejoría. Sí, pero llevamos ya las bases chidas. Sí. Tenemos el audio chido y es un podcast, entonces es lo que importa. Es lo que importa es el audio. Ajá, el video ya es opcional, ¿no? Ya es opcional, ajá. Pero algún día vamos a estar en 4K, yo lo sé. Algún día en 4K. En 4K. Así 4K Full HD. En 60. Y sonido... Surround. Surround. Ahí nos va a estar viendo en su sala en un proyector. Y en un cine de sala, güey. En un cine de sala. Se me con las bocinas y así. Está chido, pero yo digo que no vale la pena. ¿No vale la pena? No, es que es muy caro. Sí, es caro. Aparte, yo soy muy picky para lo del audio. Uh-huh. Por lo de la pseudoingeniería. Entonces sí soy muy de que... Y estas bocinas sí son surround, sí son... compradas en Steren. Ya sé, ¿no? Son, ¿cómo se dice? Flat, o tienen hype, cosas así. Ajá. Entonces... Pero está chida. Por eso los primeros 2 capítulos tenían otro micro, porque al principio sí jalaba, pero para voiceover no. Por eso lo vendí y compré ese. Y así va. O sea, el otro era... Ajá, que el otro era un kit, o sea, traía el bracito y la mamá. Sí, y se llama mamón. Ajá, estaba mamón, 1300, si no me equivoco, me costó. Y el puro micro, 1300. Tuve que invertirle varo, pero era por lo mismo de que soy picky para el sonido. Para el sonido y pues para batallar menos también. Nice. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero sí escucho canciones en YouTube. Es que la otra vez me salió una publicación en Facebook de un vato. Ajá. que decía, no tengo Spotify. O sea, si empezaba la imagen o la captura, no tengo Spotify. Y luego la otra persona ve en YouTube. Y luego, no, es que ya me acostumbré al bitrate de Spotify. Y no, así ponía, me duelen los oídos y no escuché. No mames, güey. ¿Qué? No mames, güey. No entiendo que en YouTube el audio no es tan chingón. Pero si lo ves en 1080 es lo mismo que escucharlo en Spotify a 320 kilobytes. Yo el otro día hace mucho que no entré a Spotify y entré más para ver qué canciones tenía likeadas. Joyas. O sea, sí, es que de repente recordar qué canciones tenía ahí. O esta rola. Nice. Aunque supuestamente el mejor no me acuerdo cómo se llama, pero lo hizo Jay-Z. El mejor servicio de streaming. Uh-huh. Les debo el dato de cuál es, pero supuestamente es el mejor, con mejor fidelidad de audio y la mamá. Pero no tiene tantos artistas. Se llama Jay-Z Live. Ya sé, ¿no? No, tiene un nombre así como genérico, entre comillas. Trovo, ya sé, ¿no? No, pero supuestamente es el mejor por la fidelidad del audio. Supuestamente ese es el mejor, pero Spotify hace lo mismo. Uh-huh. Y no sean mamones, a menos de que tengan audífonos de alta fidelidad. No van a notar la diferencia. No van a notar la diferencia. Y aparte, pues Spotify ya es el más auge, ¿sabes? Como que ya tiene demasiada gente como para que alguien venga a reemplazarlo. Pues aquí en Latinoamérica sí, pero porque el iPhone está bien pinche caro. Sí. Y pues el iPhone te regala todo lo que tenga i en el nombre. Entonces te regalan que iTunes, que Apple Music, que iTV, la mamá. Uh-huh. Los mamadores tienen iPhone. Yo no tengo iPhone. Y en mi vida voy a tener iPhone. Yo quiero un iPhone, pero para mamar durante el tiempo que tenga el iPhone. Para decir, ya tuve un iPhone. Tengo un iPhone. No, y aparte el 12 es morado, güey. A mí no me gustan en lo absoluto. Prefiero cualquier Android, ¿sabes? Me acordé de un chiste que era que un vato que tenía puras cosas de Apple, ¿no? Ajá. Y luego, pero ¿cuáles son por qué Android es mejor? No me acuerdo cómo empezaba el chiste, pero básicamente pone como que los pros y los contras, ¿no? De iPhone y Android. Ajá. Y luego en Android hace de todo y en Apple no pone nada. Y bueno, es que no quiero estar sobrecargado con opciones. Ya es que a mí no me gusta, no diría que me gusta Apple ni nada,
pero me gustaría como que escalar un iPhone, ¿sabes? Sí, man. Y aparte el 12 salió en morado, güey, y es como que, güey, es mi color favorito. Es que a mí no me gusta porque nunca he tenido uno, o sea, lo digo yo, tengo un Motorola, obviamente. Pero los motos también, vergas, yo tengo un moto. No, No, tampoco ya el otro día me dijo, por favor, formateame. Por favor, ya no puedo. Entonces ya no puedo seguir con mi vida. Yo estoy ahorrando para comprarme otro. Pero sí fue como de que, verga. Es que tiene una muy mala suerte con celulares. Sí, cierto. Muy mala suerte. En algún punto de mi vida llegué a tener 2 celulares y ni uno de los dos hacía uno. O sea, con uno tenía WhatsApp, pero no podía usar datos. Entonces solo tenía WhatsApp si tenía internet. Ajá. Y el otro no podía tener WhatsApp porque literalmente no ¿Era muy viejo? Sí, era demasiado viejo. Okay. Tenía teclas aún. Verga. Y eso fue en prepa. O sea, Nice. No, o sea, yo también tenía mucha mala suerte con celulares. Porque tenía celulares muy chafas y luego de repente todos se me descomponían. Eran pues pasados y claro que no jalaban. Hasta que me compré pero ya. Pero tampoco no es un moto de los. Ajá. Yo tuve uno que se llama Kyocera. No, ni idea. Me lo encontré en un camión. Y dijiste, ahora es mío. Sí, ahora es mío. Ni siquiera tenía entrada para meterle un chip. No, te lo juro, no tenía. Y se llama Kyocera. Y luego después tuve un Borago. Verga. Uh-huh. Sabrá Dios, ¿no? Sí. No, yo tuve buena suerte con este moto, pero no era moto de los chingones, era moto. Según yo, es moto E. Y lo más culero que te vende Motorola, uh-huh. Al menos aquí en México. Y lo que le sigue es Moto G. Yo tengo un Moto G5. Pero no es el Plus, entonces pues supuestamente es de los chafillas, ¿no? Pero los 3 años me jaló chido. Y hasta ahorita ya voy a cumplir 3 años con él y es como que ya, güey. Ya no puedo. Es entendible, pues me salió muy barato. De hecho me salió la mitad de precio porque lo compré en liquidación. Sí. Entonces me salió muy chingón y yo, no, pues mitad de precio y 3 años, bueno, pues ni modo, ¿no? ¿Pero es que está ahorita de moda? Los Huawei y los Xiaomi. ¿Sí es Xiaomi, no? ¿O Xiaomi? No sé. ¿Xiaomi? Xiaomi, creo que Xiaomi. Según yo, esos son los que están chidos. ¿Y están buenos? Pues Kelly tiene uno. Ajá. Y según yo, a mí se me hace que está muy chido. Es muy grande para mi gusto. Pero ya todos los celulares son grandes. O sea, es algo que ya me la pelé. Pero o sea... Bueno, no todos. Los chafillas son tamaño como... bolsillo. O tamaño normal. Que necesitas una mochila para cargar tu celular. Ajá, pero o sea, ya los chidos, los decentes ya son así grandes. Según yo, está chido. Pero ella dice que no está tan chido. A mí me gusta porque le dura un chingo la pila. Y la neta es lo único que me interesa. Sí, o sea, porque por mi trabajo sí me conviene tener un teléfono que le dure un chingo la pila. Y no me importa, o sea, el otro día estaba hablando con un amigo y le digo, quiero un Xiaomi de Walmart y que no sé qué. Porque en Walmart de hecho lo tiene más barato liberado que si lo compras en Telcel o en Movistar. Y luego me dice, ¿cuánto tiene de RAM? Me vale, güey, a lo mucho le voy a poner solitario. Verga, no juego juegos en móvil. No, bueno, así he jugado juegos en móvil, pero no es algo que veo un celular y me irá a correr el Free Fire. Bueno, el Free Fire lo corre cualquier teléfono. Pero me irá a correr el Call of Duty, me irá a correr el... Pero es otro juego de moda, el Genish, o sea... Ahorita está el de Genish. Pokémon. Pero ese no me llama la atención, güey. Pues es un LOL de Pokémon. Pues sí, pero o sea, no. Pero o sea, yo no soy alguien que juega juegos en el celular. A lo mucho solitario. Geometry Dash. Geometry Dash nunca lo pude agarrar, güey, porque soy muy malo para el ritmo. Sí. O sea, soy músico, pero soy muy malo para el ritmo. Es algo que la tengo que agarrar y pues me frustraba antes el juego que el ritmo. Entonces, pues ya, nunca lo agarré así como mucha gente lo agarró en su me vicio con muchos de los juegos musicales. Con los de ritmo. Fíjate que Guitar Hero, pues sí. Eso sí, pero no los consideré. Sí son de ritmo, pero mínimo ves y así, ¿no? Y aparte con un instrumento. Ajá, y pues con Geometry Dash es picarle y no, pues eso no se me acomoda. Ritmo, con lo que pero prestar atención. El clon de... ¿Cómo se llama el juego de ritmo de la computadora que juegas con mouse? Y que son unas esferitas. ¿Osu? El clon de Osu en el celular, ese sí lo podía agarrar chido. Pero sí. Porque te decían, esta madre sigue, güey. Entonces ya nomás era como que agarrar el ritmo. El Osu está cabrón. El Osu, sí. A mí me gusta mucho jugarlo, pero no puedo jugar. Hay niveles insanamente difíciles. Que bueno, yo no soy coreano para hacer esto. Ya sé. Pero no, el Geometry Dash no. A lo mucho juego solitario, güey. Y ya a lo mucho checo otros juegos y los dejo ahí arrumbados. O sea, realmente juego solitario. ¿Sabes cuál sí jugué mucho? El de los trenes, el que excavabas trenes. El Crossy Road.
No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, así se llama. El del pollito, ¿no? Sí. Crunchy Road. Sí. Ese estaba chido. Estaba bonito. Fíjate que sí, al único juego que yo creo que de alta demanda que le entré fue al Minecraft. Pero en el celular. Pero después ya tuve mi computadora propia y pues ya. Primero pirata, ¿no? Pero ya tenía Minecraft en la compu y ya no tengo ya la necesidad de jugar. ¿Es una gran diferencia jugar de Java a Bedrock, sabes? Pues no. No, de hecho no se me hace. Bueno, depende de tu manera de jugar, pero... No se me hace. A mí se me hace porque el modo técnico o de las granjas no funcionan igual. Bueno, eso sí. Yo tengo Java. Una vez Sí, Java. Y siento que Java corre muy chingón, pero claro que cuando lo tienes así si tienes compu chingona, lo puedes correr a lo máximo todo. Que no hace mucha diferencia. Después de los 16 chunks. Es que tú no vas a verlo. Ajá, entonces, o sea... No, es que se vea más pero si tienes compu más o menos, pues el Java sí te corre al mínimo, ¿sabes? Sí. Lo único a lo mejor es que le hace un aneurisma cuando está cargando el mapa. Digo, yo lo jugaba en una de estas del gobierno de las blancas que te daban. Y si jala. Y si jalaba, obviamente no Java. te ponías a hacer un montón de cosas que obviamente generaban muchas entidades. Sí, o sea. Pero jalaba para un mundito tranqui, ¿sabes? Sí, man. Ya si eras muy, muy cabrón y te ponías mucho con la redstone, pues ya. Sí, ya te ponías ingeniería en redstone y la mamada, sí, obviamente te ibas a joder el mundo, se te iba a corromper. Sí, pero fíjate que cuando lo compré, ya me corre mejor. Porque la versión pirata que tenía era el puro launcher. Sí. O sea, pero no el launcher de Minecraft, era como que un programa de Java que corría todo el código y luego como si programaras y luego le pusieras probar código. Ajá. Eso era lo que según yo hacía el programa pirata y no cargaba, güey. O sea, tenía nomás una granja de hierro y una granja de mobs y pues no las cargaba. Pero yo siento que a lo mejor el launcher, como ya no lo está cargando directamente de Java, sino que nomás le está pidiendo a Java que corra los gráficos y la renderización del juego, ya corre mejor. Sí. Y el Bedrock, pues es un hecho que corre mejor, güey, pero también... O sea... No sé, es que nunca le he jugado en Bedrock más que en celular y eso. Pero... Pues es un hecho, o sea, que el Bedrock lo corre mejor. En la compu, sí, menos eso es Minecraft. Me imagino porque es la aplicación en sí misma y no le está pidiendo un programa externo que le ayude a manejar ciertos tasks. Entonces el programa puede generarse a sí mismo, pero pues no es Java. Entonces aunque el código sea muy pesado, pues lo puede correr chingón, ¿sabes? Según yo esa es la lógica, yo no sé de programación. Pero según yo esa es la lógica detrás de cómo corre el Minecraft. Pero ese no es el tema de hoy. No, pero pues mira, 12 pero minutos. Ya 12 minutos ya ni de pedo. Pero bienvenidos a la 10ª edición de este podcast, el que llamamos Los Amigos Tontos, donde cada semana yo y mi amigo Yeri nos juntamos a platicar de un tema que nos pareció relevante o queremos platicarles. Y en esta ocasión Yeri preparó un tema. Y como estábamos en el tema de los tontos del terror y viendo suscríbanse y denle like y denle la campanita. Sí. Y viendo que la semana pasada el tema estuvo pesado. Sí. Estuvo wow. Y obviamente ese video no era de recomendaciones. Y este es más parecido al primer video, donde en vez de recomendarles películas de terror, siguiendo el tema y con el de octubre de terror, vengo yo a recomendarles libros de terror. Nice. Libros de terror, para que puedan disfrutarlo en lo que queda del mes de octubre o leerlos después, que bien muchas personas, o sea, yo al contrario, que tal vez unas personas como yo abandonaron la lectura con lo de la pandemia porque era demasiado pesado estar leyendo PDFs y agarrar lecturas que tú querías agarrar. El truco es no leer los PDFs. El truco es no leerlos nunca. Ajá. Y terminabas cansando y al final te daba hueva y no leías nada. Yo perdí mucho el hilo, pero hay gente que aprovechó la cuarentena para empezar el hábito de leer. Ajá. Entonces, si eres de los míos que quiere volver a leer, pero no encuentra qué leer aún, o de los que están volviendo a leer, yo vengo a recomendarles un chingo de libros de mi género favorito, que es el terror. Nice. Y obviamente hablaremos sobre los tres grandes, que para mí son los tres grandes del terror, y obviamente mi libro favorito. Y pues mis autores favoritos, ¿no? Y yo voy a comentar también lo mío. Obviamente. Pero este es el tema de vida, entonces él se va a explayar acá chido, más que yo. Pues nada, yo quise dividirlo como por géneros de qué tipo de terror era. En algunos fue muy difícil hacerlo, porque muchos libros tenían como manejaban diferentes géneros. Y estuve incluso pidiendo recomendaciones a más lectores y qué libros y qué es el otro. Me dijeron por ahí que mencionara, no los traje porque son muy raros esos libros. ¿No los has leído? No los he leído, me sé la historia, pero son los libros originales de Disney.
Lo de los cuentos originales. Pero, o sea, no son de terror, bien, pero son turbios. Son turbios, pero es más bien el hecho de que a percepción actual son de terror, ¿no? Sí, a percepción actual es como que verga. Porque sí, está jodido, pero no creo que sean de terror. O sea, siempre han sido la intención de que sean cuentos para niños. Sí. Siempre han tenido ese trasfondo y siempre han tenido esa intención, pues. Pero antes de que fueran Disneyizados. No sé, quiero inventar un término. Pues, Disneyficados. Ándale. Si no saben de qué estoy hablando, por ejemplo, para decir alguno, creo que es el libro, el de la... ¿Cuál es el que pasa de Chacha Princesa? Cenicienta. Ándale, Cenicienta. Que las hermanastras se cortaban el pie para que les calzara el zapato de cristal. Es que yo no he leído cuentos clásicos sin alterar de Disney, porque obviamente ya con Disney, si tú buscas un cuento ya es muy raro encontrarlos, muchas veces están resumidos y se basan mucho en las películas, ¿no? Sí. Pero yo siento que esos son momentos como tipo tu Cosmópolis, güey, de que momentos perturbadores de los cuentos originales de Disney, ¿sabes? Sí. Como que todo el libro tú dices, libro X, y al final se cortan las piernas, como que, ay, güey, no mames. Verga. Entonces también siento que a lo mejor es la percepción que la gente ha agarrado, ¿no? De que los libros son X, pero tienen ese momento y luego, no mames, todo el libro va a estar bien jodido, que algunos sí están. El de La Bella Durmiente. El de La Bella Durmiente, el de Pinocho. El de Pinocho, el de La Bella Durmiente la violan. Sí. En el Pinocho pues le pasan un chingo de cosas a Pinocho, pero yo me distancio mucho de Pinocho porque es un muñeco de madera. Pinocho es el villano. Pinocho, pues es que es un niño, o sea, y hace cosas ingenuas, pero... Los videos estos de YouTube donde se agarran como personajes de Disney y los ponen súper terroríficos. ¿Has visto el de Pinocho? Sí. El de, dame tu amor, papá, no sé qué, está bien está turbio. Pero sí, o sea, no siento que los libros sean perturbadores para nada. Más bien tienen esos momentos y la gente dice, no mames, todo el libro va a estar jodido, porque claro que no los leen. No. Y digo claro que no los leen porque yo tampoco los he leído. El único que he leído es Alicia. Los dos de Alicia. Pero Alicia está chido. Alicia está perro. De hecho lo tengo, pero el original no tengo los dos. Es que son dos, Alicia en el País de las Maravillas y A Través del Espejo. Yo nomás tengo el primer libro. Yo tengo los dos, pero los presté. Ya no los tengo. Ya no los tengo. Ya hablas. Luego. Pero sí, por ejemplo, iniciando para que vean, lo primero era terror psicológico. Nice. El terror psicológico es un tema que es difícil de manejar y a la vez muy fácil por el tema de la psique, porque puede entrar en que diferentes temas puedan causar un terror o un impacto a las personas. El primer libro que traje es Amigo Imaginario de Stephen Chbosky y darles una pequeña sinopsis de qué trata este maravilloso libro que debería leer. Christopher, un niño de 7 años, se muda a una casa nueva. El niño le hacían, no tenía como, es como la historia de Isaac, no tenía amigos en la escuela, lo trataban mal, pero a diferencia de Isaac tenía muy buena relación con su mamá. Lo que pasa aquí es que el niño, al no tener amigos, un día tal cual desaparece. Nadie se da cuenta de la escuela porque básicamente para ellos les daba igual el niño, no le importaba. Y la mamá obviamente preocupada por él, empieza a buscarlo, empieza a ir con las autoridades y 6 días después aparece saliendo de un bosque que estaba cerca de la ciudad. Y el niño, a partir de ahí, él dijo que todo estaba bien, que un señor muy amable lo había ayudado a regresar afuera del bosque y que pues todo estaba bien. El niño presumía mucho de su amigo, que es el señor amable. Y después de haber salido de ese bosque, toda su vida cambió. Su mamá se ganó la lotería, se compró una casa hermosa, empezó a tener más amigos, le empezó a ir bien en la escuela. Pero el hombre amable le empieza a contar historias o le empieza a contar hechos trágicos que empiezan a ocurrir más adelante. El niño empieza, ahí hay una cosa de que si en verdad es una cosa de que el niño son cosas que ve o realmente es una presencia de algo. El libro está muy bien y yo sí lo recomiendo muchísimo, porque la verdad sí te atrapa, es un libro que te atrapa desde el inicio. Es una creepypasta también, ¿no? Podría ser una creepypasta. Sí, porque eso del señor amable me suena. No he leído el libro, pero sí me suena eso del señor amable. Slenderman. Ya sé, ¿no? No, pero Slenderman se lleva a los niños y mata a los adultos, ¿no? Sí, man. Siguiendo con el terror psicológico, un libro también bastante bueno es Hasta los huesos de J.R. Johansson. Este libro, para que te des una idea, es básicamente unos adolescentes atrapados en las catacumbas de París.
Ahí es donde entra lo que es el miedo a Santa Claus. ¿Cómo era? Claustrofobia. El claustrofobia. Bueno, no sé cómo se llama la fobia de Santa Claus, pero vamos a dejarlo así por el meme. Por el meme. Esponja, claustrofobia. Y pues ahí empieza con el terror psicológico de que estás atrapado, que empiezas a ver los muertos, todas las... que tienes la desesperación de querer salir, empiezan a encontrar cultos, empiezan a encontrar que hay asesinos allá adentro, un montón de mamadas que la verdad yo se los recomiendo también porque hay muchas películas de ese tema, ¿no? De las catacumbas de París. Hay una que se llamaba... donde empiezan a tener incluso alucinaciones, que empiezan a ver como muertes o no sé qué, que están en busca de algo místico, algo ocultista, y empiezan a tener cierto tipo de apariciones. De repente un tipo está quemándose dentro de un carro ahí dentro de las catacumbas, empiezan a alucinar con personas o que ya fallecieron. Está chida la película. Sí. No, pero no me suena. Otro libro es La casa del juez de Bram Stoker. Ese está bien chido. Ese libro se lo he leído. Para darles un pequeño sinopsis, en una casa de campo, y un estudiante que, aferrado a su racionalidad, se niega a creer en la leyenda negra que rodea el lugar. Pero llega un momento en que la evidencia resulta innegable. La casa está maldita y además las ratas ocupan todos los rincones. Sus ojos aparecen brillando en la oscuridad como si aprobara el horror. Hay bastantes, este libro me recordó una película que no tiene nada que ver con el libro, porque la película es de Stephen King, pero me recuerda mucho a la escena final de esa película, porque el tipo está obsesionado con ratas, porque las ratas como que se comieron el cadáver de su esposa, y el tipo se empieza a traumar horrible, y al final él, o parece indicar, que se lo comieron las ratas. Sí, ese libro me gusta mucho. Es un buen libro. Lo leí por Drácula. Sí. Que es del mismo autor y la neta sí me gustó. Más que Drácula, de hecho. O sea, es un muy buen libro, también lo recomiendo yo. Sí, es muy bueno. Otro también es La piel fría de Albert Sánchez Piñol. Es una novela de acción o un thriller psicológico con tintes fantásticos. Pero también es un análisis de la personalidad humana a través de las emociones. El argumento se puede reducir básicamente a la lucha de supervivencia de dos hombres totalmente opuestos en carácter y básicamente en todo en una isla desierta. Aquí es el típico, más bien es como un terror de realismo psicológico de algo que puede pasar o ha pasado, que son personas que se quedan abandonadas en un lugar, pero tienen también, o sea, aunque se pueda representar que están atrapados en una isla, se puede representar como otras cosas. De que no están atrapados en una isla, sino la isla básicamente es como una metáfora del evento, cosas así. Es un libro bastante interesante y que es un poco rarito de leer, pero sí se lo recomiendo mucho. Cabal de Clive Barker es básicamente una novela de puro terror psicológico. La trama versa sobre los sueños violentos de un hombre al que su psicólogo le ha hecho creer que son de verdad. El protagonista, tras recibir la noticia, trata de huir para acabar terminando en Midian, un lugar lleno de terribles criaturas. Básicamente el tipo tiene pesadillas, su psicólogo dice, no, lo que sueña es real, y el güey termina creyendo tanto en eso que lo manifiesta lo que sueña. Está muy cabrón este libro y se lo recomiendo muchísimo. Es una joya. Se ve que está chido, la neta. Aquí tuve un pequeño como que, ¿dónde meto este libro? Básicamente es El mayorazgo de E.T.A. Hoffmann. Es un clásico relato gótico y ¿sabes qué? Esto es cuento gótico y ya está. No lo puse en ningún género más que cuento gótico. Básicamente las almas en pena que vagan por un lúgubre castillo conviven con las almas vivas atormentadas por amores y pasiones imposibles. ¿Recuerdas la película esta donde unos tipos empiezan como a ver fantasmas, pero al final ellos son los fantasmas? Sí. Básicamente básicamente algo parecido a eso, pero con el estilo de los cuentos góticos, ¿sabes? Simón. En el estilo de que no, que es una casa casi victoriana. Sí, pues el romanticismo y todo eso. Es un libro muy bueno, escrito en un lenguaje un poco viejito, pero está chido. Muy buen libro. Nice. De esos libros que dices, que es romántico, es lúgubre, es un libro para emos.
Obviamente, y tocando lo de los emos, obviamente traigo de vampiros. Nice. Es que los vampiros, obviamente, traigo dos recomendaciones de David Wellington. Nice. Es 32 colmillos y 23 horas de David Wellington. Básicamente libros muy buenos de vampiros. Son libros un poquito genéricos al tema de vampiros, pero Wellington los sabe manejar muy bien. Sabe manejar muy bien el tema del vampirismo, el ocultismo y cómo se relacionan. Aquí no vamos a... no son son vampiros que sí matan. Son vampiros que sí se queman con el sol. No es Crepúsculo. Verga, es que Crepúsculo. Es que verga. Verga. Y ahorita está volviendo, güey. Ahorita se está volviendo Crepúsculo. Está volviendo, pero por lo mismo que volvió Minecraft. Que estaban volviendo un poquito como Ben 10, güey. Sí. Porque las personas que lo vieron cuando estaban morritos, que ya están grandes, como que antes era feliz, güey. Y leía Crepúsculo y luego, pues... acrobacia mental, ¿no? De que, entonces es por Crepúsculo. Es por Crepúsculo. No, horrible. Es que Crepúsculo creo que nació siendo un fanfic, ¿no? No, ese es al revés. No, es al revés. 50 sombras es un fanfic de Crepúsculo. Simón, pero igual Crepúsculo no. O sea, sé que hay gente que le mama Crepúsculo, le mama las películas, no tanto los libros. Los libros no sé. Es que algo chido. Es que no he leído los libros. Es que algo chido que. Hay algo chido que creo que hizo Crepúsculo y fue inculcarle a la gente leer. Eso sí. No, a lo mejor no todos se quedaron con la espinita de leer, pero claro que influía a los que vieron la película que lean el libro, ¿no? Lo que fue, sí, Crepúsculo. Crepúsculo, Harry Potter y los Juegos del Hambre. Esas 3 franquicias hicieron que la gente leyera en menor o mayor medida. Fíjate que toda la distopía adolescente, como le llamo yo, pues así se llama el caso. Maze Runner creo que es el que más me ha gustado. Yo no he visto ni leído Maze Runner. No es que evite el género, pero como no me llama la atención, leo otras cosas. Es que a mí sí me llama la atención esto de que están atrapados en una laberíntica. Sí, se ve chido el concepto. Está chido el concepto, lo leí, no está tan mal. Siempre las horas leí el primer libro y leí los demás porque se me quitaron lo pendejo. Le leí porque están muy raros. Sí, pero es un fanfic, güey. Pues obviamente tiene correcciones de lectura de la mamá. Claro que no fue como de que le leyeron el fanfic, güey, con los derechos iguales. Yo no lo leí, corrigió todo el desmadre. Yo no leí el fanfic, ni nada. Pero desde la guata no empezaste a hacer libros escolares y después cosas que leí. Entonces, o sea, es que lo que dices, no sé por qué todos los fanfics se tratan. Bueno, estos son otros personajes, según yo, ¿no? Había uno que me comentó alguien que leía básicamente un fanfic que cambiaba los momentos, básicamente hablaba sobre One Direction. O sea, y era básicamente lo mismo. Y hay muchos libros así en sí, obvio. O sea, yo no recomiendo que lean. O sea, ya lo que quieran leer, así sea libros que a mí no me gusta, pero para cada quien sus gustos, para los gustos colores. Entonces, si te gusta leer fanfics de un tipo que hay un solo y vivía con personas que viven en cuarto de la pega de cosas muy raras. Si te gusta ese tipo de lectura, pues adelante. Hay grupos de rol para eso, ¿sabes? Esas son las chidas. Hay grupos que de rol ya a veces muy específicamente. Obvio. De eso. Hasta si te gustan más chido de rol. El rol está chido, pero no sé. Y por lo que quieres, ¿cierto? También, o sea, de vampiros y de la supervivencia de Manuel Jesús Zamora. Este es un libro. Esta es una recopilación de documentos por la organización del Círculo de la Estaca y el Entajo OCIT a lo largo de los 150 años de la existencia de la misma. Básicamente es un libro que dice cómo sobrevivir a los vampiros. Está cagado, es muy buena la lectura. Te diría que es leyendo lo que tiene datos muy interesantes sobre los vampiros. Es como leer como si el de los vampiros es una película. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero es que la dice. Le cambian Columbus. Ándale, pues sacaron un libro de cómo sobrevivir a los vampiros. Pero de los vampiros. Creo que sacaron el libro de la regla, pero ya no. Es que, bueno,
Otro que se puede ver la sangre, la piel de los vampiros de reloj. Este sí es más de que te metes en lo budismo, te metes en esa cosa de dónde vienen los vampiros, de homología vampírica y esas cosas. Mephisto. Entonces sí. Drácula de Bram Stoker. Libro clásico, me gustó mucho ese libro. Es el clásico libro de vampiros. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el libro, me gusta mucho la historia. Es una historia personal, pero no estoy comentando porque este es un libro que no me gusta mucho. Es una historia que me hace simple, pero tiene mucha personalidad. Sí, la historia no es complicada de entender nada, porque es una historia simple, pero tiene mucho personaje, tiene mucho carácter. Y por eso me gusta mucho. Muy buen libro. Es muy buen libro, es una lectura corta, a lo pueden leer en un día. Sí, o sea, si tienen así de que pero voy a ir en avión, no sé, a la ciudad, pelada, y la mitad del libro, en un viaje de 4 horas, si nomás se enfocan en leer. De hecho, sí, son libros súper cortos, es como el largo de Frankenstein, pero es más corto, creo. Sí, es un poquito más largo. Sí, pero es como 50 páginas más largo. Sí, pero igual, o sea, mira, por ejemplo, eso. ¿Te gusta el terror? ¿No has leído los clásicos de terror? Son muy buenos. Son muy buenos libros, todos son cortos. Todos son cortos y la neta valen muchísimo la pena. Lo invisible también es muy invisible. Es básicamente todo un clásico de Drácula, una historia de uno de los ciclos más importantes del terror. El conde Drácula, un poco más de un siglo, no sé, en 1897. Sí. Muy bien, pues esta obra puede elevarse a obra maestra, siendo una de las más idolatradas de todos los tiempos. Sí, la neta, sin duda alguna. Y como comento, es una historia muy corta, pero o sea, la historia cuenta todo lo que tiene que contar. Sí. Eso es lo que se me hace chido. Algo que me gusta mucho es Stephen King, obviamente lo vamos a tocar más adelante, pero lo que me gusta mucho es estos libros son largos, güey. Son demasiado largos. O sea, a mí me gusta mucho que, por ejemplo, Drácula sea un libro que tiene todo, que es muy bueno. Tiene todo para ser un clásico como el de Stephen King, pero es un libro corto. Sí. Entonces, eso a mí, yo valoro mucho eso, no poder contar una historia en un par de páginas, porque tampoco es así de corto, pero que puedas contar una historia así como que súper condensada y bien, y que sientas que no le falta nada. O sea, si te gusta leer, pero no te gusta leer libros como tengan largos, más de 1000 páginas de los críticos de terror, que no son nada largos. No, yo sé que Frankenstein, sí me lo sé, son alrededor de 400 páginas, pisando así las 400 páginas. Y por ejemplo, Drácula es más corto, si no me equivoco, son como 300 y algo páginas. Sí. Está muy corto el libro y la neta vale completo y totalmente. Es como de Stephen King, o sea, este es un libro de Stephen King y solo la mitad del libro. Ajá, en el set pasado pusimos la otra mitad. Como parte del set. Acá está. Ahí estaba. Aquí tengo. Estos son los libros de Stephen King. Es el de King. Solo está dividido en 2 partes. Está horriblemente. Yo siempre he querido comprar el de It. Y siempre son así cortísimos. Tiene 703 páginas. Sí, pues yo me acuerdo que son como 1500, ¿no? Y toda la historia. 804 páginas. Sí, pues son como 1500 páginas. Y la neta, pues, verga. El último de vampiros que traigo es la entrevista con el vampiro de Anne Rice. También es un libro muy clásico. Es el primer libro de la serie de crónicas vampíricas. Aquí se cuenta cómo un muchacho se transforma en vampiro con todo un cúmulo de sentimientos humanos y no humanos. Sí, es un gran libro. Es un buen libro. Me gustó mucho la psicología que maneja. Y me gusta que esté hecho como si fuera una entrevista. Sí, es un libro, no diría que único porque hay muchos libros así. Sí. Pero me gusta mucho ese toque que le da al libro, güey. Es muy buen libro. Es un buen libro, también lo recomiendo. Y tampoco es largo. No. Bueno, a mi percepción no es largo. Sí, a lo mejor sí te va a tomar más tiempo que Drácula, pero lo vale completamente. Cambiando de género, nos vamos a ir al género de fantasmas. Nice. Los fantasmas, obviamente, terror, fantasmas. Siempre piensas, bueno, te dicen a ti terror, ¿en qué piensas? Yo pienso en fantasmas. No, yo pienso en slashers, güey. ¿En slashers? Sí, porque es el género de películas que más he visto en mi vida. Entonces, cuando dicen así películas de terror, me imagino un güey asesinando a niños horny. Me dicen terror, yo pienso en fantasmas, pero es básicamente porque me encanta leer historias de terror y obviamente las anécdotas de fantasmas.
Cierto, no hemos comentado si hemos tenido anécdotas de fantasmas. No. Verga, hay que dejarlo. Tal vez en el último. Sí, tal vez en el último, porque aún no estamos... Es que como va a ser el último, lo estamos debatiendo mucho de que va a ser el último. Pero en el último sí contemos nuestras anécdotas de fantasmas. Yo tengo varias. No tengo muchas, pero sí son así de que verga. Yo tengo varias, incluso puedo mandar mensaje a mis familiares porque mi familia tiene un chingo de anécdotas de fantasmas y que para contarles un poquito de qué hemos vivido. Sí, nice. Estaría vergas. Pero bueno, el primer libro de fantasmas es Los últimos días de Clayton y Cobb, de Francisca Solar. En resumen, es una compañía que se dedica a tomar fotos de muertos, o sea, fotos a los muertos. ¿Recuerdas estas fotos que tomaban a los cadáveres como si estuvieran dormidos en los años viejos? A mí me perturban mucho las imágenes de bebés muertos. Que están con el bebé así y el bebé está muerto, pero está en la foto. Sí, pero a huevo que vean la foto. Sí. Y una fotógrafa que puede hablar con ellos, con los muertos. Básicamente es una historia que trata de esta tipa que puede hablar con los muertos, se comunica con ellos. Hay eventos que sí son bastante... que te pueden sorprender, pero obviamente hay muchos momentos que te enternecen por las emociones que expresan los fantasmas a sus seres queridos, de que quieren dar como su último mensaje. Me recuerda mucho a la serie esta de la tipa que veía fantasmas, que salía... Creo que aún sale en el 7, en el canal 11. ¿Cómo se llamaba esa de México serie? No sé si es mexicana esa serie. No, ni de pedo, no creo que no. Pero era como... ¿Es animada? No es animada. Es una tipa que ve fantasmas. Es una serie muy vieja, la veía con mi mamá cuando aún veía tele. Es muy vieja esa serie, pero es una tipa que ve fantasmas y como que comunica las emociones de estos fantasmas a sus seres queridos o los ayuda a escapar a la luz. Voces del más allá, maybe, o algo así. No me acuerdo. Ni siquiera me suena la serie. No me acuerdo. El otro es la mujer o la dama de negro de Susan Hill. Básicamente un abogado tiene que ir por un trabajo a una casa de terror. Si no han visto la película la de la dama de negro, es tipo que va a esta casa donde está el ente y empieza a suceder ciertos eventos, ciertas cosas, donde desaparecían niños, había alucinaciones, hacía cosas bien raras con el pantano que rodeaba la casa. Pues la película no le hace nada de justicia al libro. El libro es mucho mejor, más gráfico y sí te van como 3000 datos sobre las muertes. Es un muy buen libro, se lo recomiendo muchísimo. La Dama de Negro de Susana Hill. Este libro. Otra vuelta de tuerca de Henry James es la más clásica historia de fantasmas. Es al más puro estilo de Allan Poe. Henry James crea una historia fantástica, es asfixiante, que se basa en hechos sobrenaturales y realistas. El tipo básicamente se basó en toda la documentación que encontró, entre comillas, verídica, o sea, testimonios reales sobre fantasmas. Es una novela muy clásica del género de fantasmas, pero es muy buen libro, se lo recomiendo muchísimo. Es otra vuelta de tuerca de Henry James. Es de estos libros que sí te quedan atrapado por lo interesante que es, Simón. Por su historia interesante. Sí, es como leer historia sobrenatural de la buena. Nice. La Casa Infernal de Richard Matheson es, según Stephen King, es la más aterradora de las novelas sobre casas encantadas. Eso es un buen libro también. Es jamás escrita. Eso es lo que opinó Stephen King. De hecho, incluso está en la contraportada de la opinión de Stephen King, que le pusieron: a Stephen King opinó de mi libro, mira, lo voy a poner aquí. Pues yo también lo haría, ¿sabes? Sin duda. Es un muy buen libro. No es muy aterrorizante, pero es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Me encanta el libro. Es uno de los primeros libros que yo recuerdo haber leído como de pe a pa. O sea, nada de que lo leo y luego un break. No, o sea, lo leí así. Sí, casi. Es que te atrapan y casi de que corrido nomás así descansaba para dormir y incluso me lo llevé a la secundaria para leerlo ahí. Y la neta me gustó mucho. La neta sí es un libro muy, muy chingón. Es un relato de una expedición que se interna y muere en la Casa Velasco, un edificio considerado como el más peligroso del mundo. La trama sigue desarrollándose de tal manera que llegan nuevos inquilinos al lugar. O sea, es un libro que sí, es de estos libros que a mí se me ha pasado que te vicias al libro. Simón. Y lo lees y dices, te despiertas y dices, quiero seguir leyendo.
Sí, la neta. Quiero seguir leyendo este libro, te lo quieres acabar. Y si eres muy buen lector, te lo puedes acabar en 1 o 2 días. Sí, a lo mucho 2. Pero y si no eres tan habitual con el lector, sí tardas tantito, pero es que te va a atrapar y te va a hacer leerlo hasta el final. Es un libro muy bien escrito. Y es de mis libros también favoritos, así, of all time. Me gusta mucho ese libro. Es muy bueno. Sí, la neta. Otro que traigo es Para leer al anochecer, de Charles Dickens. También es Son 3 historias victorianas de apariciones, casas encantadas, fantasmas navideños y todo lo que esperarías encontrar en un cuento clásico de terror. Sí, y o sea, la gente lo rebandeó como película de Navidad. Sí. Pero, por ejemplo, la versión de Jim Carrey, sí es de terror, güey. Sí, es que ustedes no se creían esto, pero octubre no se usaba para el género de terror antes. En las épocas victorianas, la Navidad era el tema de terror. Por eso tantos cuentos de terror navideños, de fantasmas navideños, porque la Navidad era una época donde estaba como, según muchas como mitología, por así decirlo, lo que es Navidad, Año Nuevo y esas fechas es cuando los portales de dimensiones sobrenaturales están más en su auge, están en su poniente, es cuando hay más entrada de espíritus. En octubre no es, pero en octubre se usó porque, pues, lo de las brujas, ¿no? Sí. Nació por lo de las brujas. Y por lo de Samhain. Sí, pero no, Navidad se usaba como el de terror. Por eso hay tantas historias, más en los clásicos de fantasmas navideños. El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Básicamente, ¿qué sucedería en el mundo de los libros cuando juntamos una de esas historias clásicas con una historia clásica con un escritor no menos clásico? Pues básicamente es este libro. O sea, este libro es, te agarras una historia clásica, pero lo pones a un tipo que no es tan de ese estilo y sale esta joya de libro, que es El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Muy buen libro. Sí. Yo no lo he leído, pero he escuchado muchas cosas positivas. Muy buenas, muy positivas de Oscar Wilde, la verdad. Y del último de los fantasmas, obviamente El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux. Un clásico. Es un clásico de clásicos, basado en hechos reales. La historia se centra en la extraña figura que aterrizó la ópera de París a principios del siglo XX, y todo ello simplemente para atraer la atención a una vocalista a la que amaba. Es una historia muy bonita. Sí, la neta. Es muy interesante y a mí me sorprende mucho que son basados en hechos reales. Sí, eso yo no me lo sabía. Sí, es basado en algo que sí sucedió. De que hay mucho testimonio de que sí sucedió y lo agarran como libro y dijo, ¿sabes qué? Vamos a sacar esta joya de libro que se convirtió en uno de los clásicos. Sí, la neta es un buen libro, me gusta mucho la narrativa del libro y pues sí, está muy bonito el libro. Pese a que es de terror. Lo tenía, pero no sé si lo puse aquí. Chance y sí. Es que aquí puse todos mis libros de terror que tengo, pero no sé si puse por aquí El fantasma. Mira, de Oscar Wilde aquí tengo El retrato de Dorian Gray. Nice. Y acá está El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux. Así está. Tiene una muy bonita portada. Sí. Este libro, en verdad, se lo recomiendo muchísimo. Basada en la película, por lo que veo. Sí. La portada. Sí, la portada sí. Pero es esa súper viejita, súper bonita. Simón. Está hermoso. Está chido el libro. Léanlo. Muy bueno, léanlo. Lo vale. Aquí terror de ficción. Es mi género de terror favorito, pero no puse ningún libro de mi autor favorito de terror de ficción porque eso lo voy a hablar al final, obviamente. Así que puse los que no son de mi autor favorito, pero me gustan muchísimo de terror de ficción. El primero que les voy a recomendar, un libro que yo obviamente quiero leer otra vez, es Phobos, de Christian Eisenwanger. No puedo pronunciar su apellido. Pero básicamente consigue internarte en una esfera subterránea, desconocida y muy aterradora, donde un grupo de personajes es atrapado en una dimensión paralela de la cual les resulta imposible salir frente a un derrumbe y el recorrido fantasmal del metro que los lleva a ninguna parte, y estos pasajeros no saben si lo que están viendo es real o ficticio. A mí me gusta mucho el tema de dimensiones paralelas, viajes en el tiempo, bucles, cosas así. Y este libro, Phobos, de Christian, se lo voy a decir porque no sé pronunciar el apellido. No soy
bilingüe, apenas sé hablar español, pero se lo recomiendo muchísimo. Lo de los viajes entre dimensiones, mundos paralelos, es una joya, te rompe la cabeza y siempre quieres leer más de ese género. Sí, man. Y también traigo El descenso de Jeff Long. Básicamente, este es para resumir, es unas chicas que se meten dentro de una cueva, que andan haciendo como... ¿Cómo se llama cuando te avientas así como una cuerda? Bungee. No, como escalar montañas, pero al revés, desciendes. No sé. Repelo o algo así, ¿no? Sí, es repelo, creo. No me acuerdo. Pero básicamente se encuentra algo bastante horrible, tétrico, algo que tiene que ver con como ocultismo alienígena. Se lo recomiendo mucho. El descenso de Jeff Long, también de terror de ficción. Esos son los que traigo ahí, porque terror de ficción, obviamente para hablar de terror de ficción tenemos que tocar al genio de terror de ficción. Y eso lo haremos más adelante. Sí, man. Para los que... sí me pidieron muchos libros, o sea, que me dijeron, oye, si vas a traer de terror, tráete de estos. Y es asesinos o algo así. Sí. Obviamente, porque a la gente le maman los asesinos. Ahorita está muy de moda eso de los asesinos, güey, de crimen real. Sí, de crímenes reales. Pero pues yo les traje libros que yo he leído y que... ¿De asesinos? De asesinos. Obviamente no voy a traerles, oiga, les voy a traer este libro súper recomendado porque no sé ni idea de qué trata, ¿no? O sea, no les puedo recomendar algo que nunca he visto. Entonces, asesinos o algo así. El primero es Psicópata, de Gabriel Romero. Te pongo en situación. Imagínate despertar un día en una sala oscura, no tienes ni puta idea de dónde estás, atado de pies y manos y desnudo. Y cada cierto par de horas venga un sujeto pintado como de payaso, algo parecido, hacerte preguntas. Si las respondes mal o lo aburres, te va a torturar. Esta es la premisa del libro. Se ve interesante. Es una joya. Sí me suena el libro por el autor, obviamente. Sí. Sí me suena haberlo escuchado el libro. Obviamente, Psicópata de Gabriel Romero es algo parecido como a Saw. Te tortura, pero más como te tortura porque... Por diversión. Por diversión, no por algo en sí. O sea, es por pura diversión. Simón. El siguiente es, obviamente, Hannibal, de Thomas Harris. Ese sí es un libro que he leído y muchas veces. Hannibal, es que, mira, Hannibal hay películas, hay series y todo, y ninguna le hace justicia al libro. Así estoy yo con mi libro favorito, que no sé si comentar, pero pues hasta el final. Sí. Pero sí, lo he leído fácil unas 5 veces, porque la neta... Siempre que sale algo de Hannibal es como que no mames el libro y pues leo el libro. Porque sí, el libro es lo mejor que hay se oye bien cliché, ¿no? El libro es mejor, pero es que esta es una de las situaciones que es muy cierto. Es cierto, o sea, si hay películas que dices, ok, el libro está bien, pero la película la supo hacer muy bien, ¿sabes? Ajá, que a lo mejor, pero que a lo mejor la película no puede entrar en detalle porque es una película también, ¿no? Sí. Pero, o sea, sí, esta es una de las situaciones que el libro sí es fácil, 1000 veces mejor que cualquier material que hayan sacado. Sí, muchísimo, o sea, yo sí he visto series y películas de Hannibal, pero el libro, el libro es otro es otra onda. Sangre Nuestra, de Carlos Pérez Merinero. Básicamente, tres niños, tres adolescentes, por así decirlo, no tienen escuela, están aburridos, tienen problemas mentales, están en vacaciones de Semana Santa y tienen una casa sola. Pueden vivir y jugar en la presencia de los adultos. Sin embargo, Diego, Anita y Tomás les cuesta trabajo levantarse de la cama cada mañana, pues ellos tienen problemas y han convertido el sótano en un mausoleo. Ahí abajo se corrompen los restos de las personas cuyas vidas y muertes no serán ajenas a las pesadillas de estos niños inocentes. Es básicamente una inocencia de que ni ellos mismos están seguros, es básicamente asesinos inocentes. Te toca ahí un poquito el tema psicológico, pero sigue siendo asesinos. Es bastante abrupto. Si te mete como que estos niños necesitan si es como la clave para un asesino serial, ¿sabes? Tienen como esta historia, este pasado que los deja, que los va a hacer convertirse en asesinos, pero ya lo son. Sí, ya lo son. Desde muy adolescentes. Se lo recomiendo muchísimo. Obviamente lo tenía que meter, es La Condesa Sangrienta, de Alejandra Pizarnik. Este también es un clásico. Obviamente, la figura de Erzsébet Báthory crea pasiones y distractores por igual. Cuenta la historia de la que es considerada una de los asesinos más brutales de toda la historia.
Creo que se la meritan unos 600 asesinatos, más o menos, si no me equivoco. Pero básicamente es este sí es un libro basado históricamente real, en hechos reales. Ajá. De la Condesa Sangrienta. Muy buen libro. Muy buen libro. La neta a mí sí me gustó mucho cuando lo leí. No lo he vuelto a leer, pero sí me encantó. Sí, fue un libro que... No debe decir me dejó marcado así tampoco. No, pero sí me gustó mucho leerlo. Disfruté mucho. Es un muy buen libro. Disfruté mucho la lectura. Y es muy interesante saber toda la historia que hay detrás de la Condesa, de todas las cosas que hizo. Simón. Porque hizo un montón de atrocidades. Uh-huh. Y por último, en libros de asesinos es el libro de Ivo. De Juan Cuadra. Uh-huh. Es una historia de hechos fantásticos donde un hombre sueña que es un asesino. Un día se da cuenta de que la reina de su ciudad, Mag, es la causante de estos sueños y que estos no cesarán hasta que muera. Uh-huh. Entonces el tipo sueña que es un asesino, está enfrentándose al miedo de poder convertirse en ello. Luego descubre que alguien le está provocando estos sueños. El tipo ahí toma ciertas decisiones que le hacen cuestionar su vida, qué camino va a escoger y si va a hacer esos sueños o no realidad. Uh-huh. Es muy fuerte y muy interesante. Pasando de género al género de monstruos. Un clásico. Terror de Dan Simmons es un libro bastante moderno, por así decirlo. Uh-huh. Son 2 barcos que quedan varados en el Ártico luego de que el mar se congelara. Uh-huh. Los más de 200 tripulantes tienen que sobrevivir de alguna forma, mientras que una extraña criatura los acecha desde el hielo. Uh-huh. Es un libro que fácilmente podría hacerse película, pero ¿cómo se dice? El punto de vista que maneja, las emociones que representan los pasajeros, el cómo tienen que tomar decisiones, el cómo se sienten angustiados, ansiosos y todo eso, el libro lo sabe manejar muy bien. Se lo recomiendo mucho y la verdad es que te quedas impactado con lo que pasa. Te quedas muy impactado. Este libro es que es Slasher Gears y Monster Boys. Eso está muy chido. Es de varias historias. Ajá. Pero yo quería resumirles una de mis favoritas, que es de una chica que básicamente es una estrella. Es una estrella, vive del estrellato. Obviamente en cierto punto empiezan con las adicciones, problemas familiares y todo eso, tanto así que termina en un hospital, en un, ¿cómo se llama? Un hospital de rehabilitación. Pero hay un problema ahí, ya que hay una criatura que se está alimentando de los pacientes, haciéndolos incluso que las personas o su familia se olviden de ellos. Y ella obviamente tiene miedo de que esto le ocurra a ella, que se olviden de ellos. Hay muchas cosas oscuras, muchos pacientes llevan mucho tiempo ahí, más de lo que parece. Llevan mucho tiempo atrapados y ella piensa que pues, no van a volver con ella. Son varias historias, pero se las recomiendo mucho. Sí, yo lo encontré por accidente ese libro y me gustó mucho. Es muy bueno. Sí, la neta está muy cool. A mí me gustó. Slasher Gears y Monster Boys, por si quieren leer un rato bastante divertido. Sí, y son cuentos, o sea, pueden dejarlo a medias y volver al libro. Volver a leerlo, leer uno, luego el otro. O sea, están bien. A ciegas de Josh Malerna. Ay, güey. Me llegó una notificación, perdón. Ya. A ciegas. La novela comienza contando unos hechos en un pueblo de Rusia. No se sabe que ha muerto un gran número de personas debido a una racha de suicidios y asesinatos. A ciegas, básicamente, un monstruo que cuando lo ves te obliga a suicidarte. Ajá. Muy Lovecraftiano. Te obliga a suicidarte. Entonces, narra la historia de no me acuerdo si era uno o varios protagonistas, pero el punto es que cómo enfrentarte a un monstruo que no puedes ver o te va a hacer morir, básicamente. A ciegas. De Josh Malerman, se lo recomiendo también muchísimo. Sí, puede decirse que es muy Lovecraftiano esto de los monstruos que te causan cosas, te matan si los ves. Ajá. Muy bueno. El problema también se extiende por todo el globo, eso sí. Sin saber por qué aparecen estos brotes o algo que llevará a Mallory a proteger a sus hijos. ¿Vas a parecer la película de Un lugar en silencio? Sí. Esa película está en verga. Sí, es muy buena. Y la dirigió Jim de The Office. ¿En serio? Sí. No sabía. John Krasinski. Genial. Obviamente tenía que traer esto en monstruos. Es Guerra Mundial Z. Sí, los libros están muy chidos. Guerra Mundial Z de Max Brooks. La historia de zombies que cuenta cómo se propaga una epidemia por todo el mundo.
La historia se centra en Gary Lane, un hombre que deberá sobrevivir a los atisbos de un mundo apocalíptico. Pero es que no solo se trata sobre él. El libro, en sus 3 libros, se recomiendo los 3 completamente. Sí, la saga de 3 libros. Agarra las perspectivas de todo el mundo. Desde una niña a un soldado de Jerry, desde un zombie. Uh-huh. O sea, agarra la perspectiva hasta de un zombie. Es una lectura que disfrutas muchísimo si te gusta el tema de los zombies. La película no le hace ninguna justicia al libro. La neta. ¿Están largos los libros? O sea, sí, están larguitos. Sí, están así como... Sí es lectura dedicada. Sí. Dejámoslo así. Y son 3. Y más es porque es una saga de 3 libros. Ajá, pero la neta lo valen... Lo vale completamente. Muchísimo. Lo valen completamente. Muchísimo la pena. La acción de este libro te va a llevar a diferentes ciudades americanas en múltiples países porque vas a ver la perspectiva de todo el maldito mundo. Uh-huh. De cómo están viendo a los zombies, cómo están sobreviviendo y qué chingados están haciendo para pasar todo eso. Muy bueno. Muy buen libro. Es mi libro favorito de zombies, la verdad. El ritual de Adam Neville. En el ritual se encuentra como un grupo de jóvenes se pierden en el bosque. En él encuentran una antigua cabaña y pues ya te imaginas lo que va a pasar, ¿no? Ya lo puedes intuir. Muy buen libro, El Ritual. Se lo recomiendo si les gustan estos tipos de libros o estas películas de cabañas de terror. Uh-huh. Este libro, joya. Aquí puse el de Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Uh-huh. Es Frankenstein. Es mi libro favorito de toda la perra vida. Ese libro pelada lo he leído pelada unas 15 veces mínimo, porque es mi libro favorito y nada le hace justicia al libro. Pero narra la sinopsis acá en corto. Este libro cuenta la historia de Frankenstein, ese cuerpo sin vida ideado por su padre, el cual muestra el mismo nombre. Sin duda esta obra te atrapará desde el primer momento en el que conozcas a la criatura. A mí no me gusta considerarlo un libro de terror, pero por las películas lo hemos catalogado dentro del terror. Supongo que sí hay un poco de terror. Hay más bien no como terror. Yo lo puse monstruos por ser el hecho de que es Frankenstein. Pues es el monstruo de Frankenstein. Pero más bien es como un terror incluso un poquito psicológico del cómo revive, cómo hace todo esto Frankenstein. Ajá. Sí, es una historia muy buena. La neta, a mí me encanta ese libro, precisamente porque nunca hay nada, o sea, no hay ni... La mayoría son películas, no creo que haya series, pero nunca he habido algo que yo diga, esto sí es como el libro. Porque el libro, a mí lo que me gusta mucho del libro es que se centra en Frankenstein y lo que lo hace humano. Sí. Y me gusta mucho ese aspecto sociológico y psicológico del libro. Me encanta que cuando salieron 2 películas que se llamaban Drácula de Bram Stoker y Drácula de Mary Shelley. Y las vi y luego dije, hay al menos 3 mentiras en ese título. Porque, o sea, la película de Bram Stoker, pues algo sí se parece a la del Frankenstein. Sí. Digo, a la de Drácula, perdón. Pero le falta el carisma que me gusta del libro. Obvio. Y pues como dije, no hay nada. Yo creo que nunca vamos a tener una película que refleje lo que Mary Shelley quiso poner en... Nah, ni de pedo. Por eso les recomiendo mucho el libro. El libro es cortito. Yo me acuerdo que lo compré en Ciudad de México y leí 3/4 del libro en el aeropuerto, en lo que esperaba el avión, en el viaje. Y lo terminé aquí, ya llegando aquí a Chihuahua. Y la neta sí me encantó. Y ese entonces es mi libro favorito. Perdón que me estoy un chingo, pero es que la neta es mi libro favorito de todos los tiempos. O sea, es un libro... Yo si llegase a tener hijos no los ahuevaría a leer. Porque sé que eso cuando era niño me alejó un poco. Se lo lees de noche, ¿no? Como cuento para dormir. Simón. No, pero yo nunca huevaría a mis niños de que, güey, lee. Porque yo sé que eso puede alejar a alguien de la lectura, ¿no? Pero si me dicen que, o sea, pero sí les diría así algo como que, güey, lee el libro. Pues, ya cuando estén grandes, porque cuando estén morritos no lo van a entender. Pero les digo, güey, lee este libro. Fuera de pedo, lee este libro. ¿Cuál fue el primer libro que leíste? El Principito, como mucha gente de mi generación. No porque me lo encargaran en la primaria como a muchos, pero mi mamá tenía el libro. Ya no sé, o sea, todavía lo tiene, pero lo tiene guardado en no sé dónde. Y me dijo, léelo. Y pues sí lo leí como más a que con ganas, porque era niño y siempre he sido de la actitud de que me dicen, haz esto, y luego, bueno, ahora no lo quiero hacer. Pero fue el primer libro que leí y sí es un libro que
Que si mis hijos, güey, quiero leer. Güey, no creo que me digan güey. Pero o sea, de que quiero leer. ¿Pero qué estás diciendo güey? Ya sé, no. Nah, yo digo un chingo, güey, porque me enojaría con ellos. Pero si están morritos, sí. Si le dicen a un extraño, sí le metes un bachón en sí, su respete. Respete, pero si me dicen, quiero empezar a leer. Respeta, güey. Ya sé, no, pendejo. Pero sí les diría, güey, leer El Principito. Sí. Y ahorita ya no creo que a un niño le guste El Principito. Porque es un libro muy clásico, está muy simplón también. Es que es infantil, pero es muy bonito. Pero es muy bonito, entonces sí es como que, uy, pues léelo. O sea, yo creo que te puede gustar. Y chance, y en el futuro, pues sea como, como nosotros, ¿no? Que les gusta mucho leer. Les gusta leer. Yo el primer libro que leí, incluso aún lo tengo, era una enciclopedia. Verga. La enciclopedia de Mega. Ahí la tengo. Mega. ¿Dónde está? Ahí está arriba. Ajá, ¿de Mega? Sí, esta enciclopedia se llama Mega, Enciclopedia Mega Junior. Obviamente está viejísima, como se puede ver, aquí tiene la pasta llena de text, pero fue el primer libro que leí. Sí, bueno. Lo leí como tenía... Pues ya tenías que saber leer, unos 6, 7 años. No, tenía menos. Era como uno, es que yo empecé a leer muy pequeño, porque mi mamá me obligaba a leer. Me hacía leer, literalmente me hacía leer corriendo. O sea, me ponía a correr y te hacía leer. Y mientras me ponía a leer, yo así aprendí a leer y aprendí muy rápido. Entonces, ese libro yo lo leí cuando tenía como unos 4 o 5 años, más o menos. Y mi historia favorita de todo ese libro, porque te cuenta de cosas históricas, obviamente, pero mi historia favorita siempre fue la de Rómulo y Rémulo y la fundación de Roma. Nice. Me gusta muchísimo. Es muy cortito, es un cuentito así súper pequeño, pero me gustaba mucho de pequeño. Y cuando cumplí años, me acuerdo mucho que mi padre me llevó a Walmart a que escogiera un regalo. Y escogí un libro que no salió barato. Y él se sorprendió al que yo escogiera este libro, pero aún lo tengo. Y es este libro: El Evangelio del Mal, de Patrick Graham. Nice. Y lo compré como cuando tenía 7 años. Simón. Quizás menos. Obviamente no lo entendí. Tardé como más de un año en terminar de leerlo. Lo leí otras 10 veces y hasta el día de hoy, después de haber leído un chingo de libros, sigue siendo mi libro favorito. Simón. Que luego les voy a decir de qué va, para que sepan. Pero sí, sin duda es mi libro favorito, que este ya está viejísimo. Pasta dura, creo que ya no se encuentra en pasta dura con este logo, con esta portada. Se encuentra con las pastas normales, pero ese ya está viejísimo. Incluso también lo tengo pegado con tapes porque está... Sí, incluso creo que tengo ahí notas y cosas del libro porque me gustaba muchísimo. Bueno, siguientes recomendaciones son de demonios. Nice. De demonios les traigo unos pocos libros. Les traigo Demonio, del libro de Clever Baker. Es el pleno invierno de 1915. Al sur de los Cárpatos, un destacamento de 120 jinetes del ejército austrohúngaro persigue más allá de sus líneas un enemigo inalcanzable. Es un libro que básicamente estos tipos, este ejército, básicamente están rigiendo por el mismo demonio. Están rigiendo por reglas que se le implementaron por el mismo demonio y están peleando incluso contra otros demonios. Es un libro que te deja pensando mucho porque no le agarras a captar qué está pasando al principio, pero es muy bueno. Es de estos libros como históricos que a mí me gustan mucho y te atrapa la historia por lo interesante que llega a ser. No porque te cause un gran terror, pero sí te da un poquito de angustia de saber qué te está pasando. Yo obviamente tenía que recomendar este libro, El exorcista de William Peter Blatty. También un clasicazo. Un clásico. Esta es una de las cosas en las que la película le hace justicia, pero pues el libro sigue siendo... Sí, el libro es de nuevo una historia basada en hechos reales. Es un chico de 12 años que sufrió un exorcismo de Washington. Para los que vieron la película, realmente era un niño en una niña. Y básicamente se trata de uno de los mayores bestsellers de la historia del género de terror, sin duda alguna. Un buen libro, la neta. A mí me gusta mucho el libro. No diría que es de mis favoritos, pero sí lo leí y dije, verga, qué buen libro. Es un muy buen libro, es clásico de demonios, exorcista. Les traigo esos dos. Mi libro favorito también trata de demonios, pero eso se los voy a dejar para el final, porque pues es mi libro favorito. Y ya que les recomendé durante una hora un chingo de libros de muchos géneros, ahora vamos a hablar sobre los 3 grandes escritores del género de terror para mí. Déjame un libro que también les recomiendo mucho yo. Nomás debo recomendar de mi puño de mi iniciativa, Historias de terror para contar en la oscuridad.
Sí, es una saga de cuentos, no tanto de novelas como muchos de estos libros, pero son libros geniales. Son libros así, de nuevo, que una tardeada, o si los lees así de noche, como si fueran cuentos en una semana, ¿sabes? Porque están cortitos, o sea, y como los lees antes de dormir, pues no vas a leer mucho tampoco. Bueno, si eres así muy quemado, muy matadito, a lo mejor sí, ¿no? Pero son libros muy buenos, son historias de terror, literal, para contar en la oscuridad, y sí lo valen completamente. También Escalofríos. Y Escalofríos Es muy buena. Eso también está bien chida. Escalofríos. Es que siempre que me faltan un montón de libros que sé que no los puse aquí en la lista porque quise poner lo mejorcito de lo mejor. Y si quieren que les recomiende libros de otros géneros, también se los puedo recomendar. Pero hacemos un tema de otro de libros, pero ya de otro género puede ser. Ajá, o en general. O en general, porque sí. Y no pero aunque yo normalmente les voy a traer de terror porque es mi género favorito. Ajá. Pero sí les puedo traer de otros temas. Simón. Empezamos con el primer escritor, es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es el rey de... Es el rey. No tanto del terror, pero sí de lo gótico, güey. Y por extensión es algo de terror o de suspenso. Mira, yo pongo a los tres grandes y muy diferentes en sus libros. Ajá. Pero uno se basa en el otro porque estudiaban sus libros. Simón. Estudiaban sus universos. Y se nota como que no a primera vista, pero ya cuando empiezas un poquito a leer el material de los tres, es como que este güey se basó en y va viendo sus pautas. Es como... me acuerdo que pasaba mucho esta imagen en grupos de Facebook, ¿no? De que a Kurt Cobain le gustaba David Bowie. A David Bowie le gustaba Freddie Mercury. A Freddie Mercury le gustaban los Beatles, John Lennon. Y a John Lennon le gustaba Elvis Presley, ¿no? Entonces como que la cadenita. Es que es cierto, ellos como que fueron estudiando sus libros, estudiando las lecturas y básicamente al final Stephen King, que es el más moderno, él ya tenía un... Es nuestro Edgar Allan Poe, porque ya está viejito y en una de esas se nos va. Que les traigo ahí un libro, que ahorita se los digo esa parte porque este libro yo lo considero, por ese libro, podría ser un digno sucesor de Stephen King. Simón. Pero luego se los comento. Pero para empezar con Edgar Allan Poe, de mis favoritos, El gato negro. Un clásico. La famosa historia del gato negro de Allan Poe ha pasado su historia del género. Su terror psicológico te coge hasta la extenuación. La acción gira en torno a un hombre y su gato y de cómo el primero termina desesperado debido al otro. Es un libro joya. Es un gran libro. Joya, es un clásico. Yo creo que ese sí es mi favorito. Todos van a decir, no te gusta el cuervo, me gusta mucho el cuervo. El cuervo es muy bueno, pero es que el gato negro es otra cosa. Ese sí es mi favorito. El cuervo sí te da un terror psicológico de que el cuervo y que de cómo lo va representando y esas cosas, pero es que el gato negro... El gato negro es muy bueno. Siento que es mejor. Creo que es, o sea, no sé si sea su mejor libro. Pero yo creo que sí. De los mejorcitos, sí. Sí, pelada, top 3. Top 3, sin duda alguna. Y se lo recomiendo muchísimo. Si han leído Edgar Allan Poe y no conocen El gato negro, que es muy raro. Es muy raro porque es de es como gustarte Stephen King y nunca haber leído It. Exacto. ¿Qué personas, Sí, pero es porque apenas van empezando. Sí. Y la neta no los culpo porque pues ya explicamos que es un libro muy grueso y es como que no, güey. Se me va a ir la vida. Pero por ejemplo, si son como yo que quiere leer La Torre Oscura, tienen que leer como 300 libros de Stephen King para entender La Torre Oscura. Pero bueno, otro de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja. Bueno, también. Aquí Poe habla sobre cómo la peste ataca la ciudad ficticia de Próspero y de cómo esta población intenta salvarse de tal enfermedad. La Máscara de la Muerte Roja se trata de una historia llena de muerte y muchísima desgracia. Es una historia que puede incluso... obviamente es terror, es ficción, pero tiene un toque de realismo, algo que sí puede pasar, e incluso ahorita. Incluso ahorita con la de la pandemia. Yo lo leería ahorita con la pandemia. Sí. La Máscara de la Muerte Roja es joya del libro, la verdad. Sí, la neta es muy bueno. Pero ese es top 5. Top 5 no también. Es top 3. No, top 5 sin duda. Top 3 no. El Pozo y el Péndulo de Allan Poe, el maestro de terror. Obviamente te regalaron una de las mejores obras de terror que jamás se haya creado. Es un relato corto, como casi siempre, pero podrás ver la desesperación de un hombre sometido a tortura por la Inquisición.
por la Inquisición. Y está muy chido ese libro. Ese, bueno, relato no es un libro. Y por último, Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe. Esa es una colección y la neta, pues viene en sus mejores cuentos. En sus mejores cuentos. Es que aquí hay dos cosas. O sea, Edgar Allan Poe se basa muchísimo en cuentos de terror muy buenos, historias que te dan un giro al psique de trastorno incluso, y te da una cosa que dices, wow. Al contrario de Stephen King, que se dedica a crear básicamente un universo enorme de libros, Edgar Allan Poe, y el que traigo más, que es obvio que tiene que ser. Obvio. Si conocen de lectura y conocen de lectura de terror, ya saben quién es el otro. Sí, es básicamente cuentos, ¿saben? Si ya dijimos Edgar Allan Poe y dijimos Stephen King, pues ya quién es. Y obviamente quién es el otro. Sí, ahorita vamos hasta... Es que, obviamente. Simón. Es que obviamente. Y viene a tocar de Stephen King. Stephen King, a mí me gusta mucho su trabajo. Mucha gente lo repudia porque hizo pop el terror, pero a mí me gustan mucho sus libros. A mí me encantan sus libros. Todos sus libros. Todos, yo no he leído todo. Porque es un chingo. Un chingo de libros. Sí, muchos de sus libros los escribió drogado. Ni él se acuerda de haber escrito Cuyo. Ajá. Y la neta, qué bueno, porque no está chido. Nomás, o sea, está ahí como que lo vio ya publicado y dijo que, ¿cuándo escribí esto? Sí, man. Y la neta, a mí se me hace cagado porque muchos de sus libros más famosos son sus libros más débiles, güey. Sí. Fuera de pedo. O sea, yo sé que The Shining es, güey, Kubrick y la mamá, pero no está tan chido el libro. Y ahí se da un tiro. Pero los libros de los que no han escuchado todavía, esos son sus mejores. Obviamente libros. Les traigo los que conocen y otros que para mí son joya. Soy bien hipster lo que acabo de decir, pero es que como son muchos libros, los que no son tan populares son los que mejor ha escrito. Sí. La neta. Voy a poner esto por acá, esto lo pongo por acá, esto lo pongo por acá y... ¿Dónde dejé lo demás? Así, esto por acá. Aquí tengo Stephen King. Y por los de It, que ya los mostramos. Que ya los mostré, de Stephen King, obviamente. Yo no tengo ninguno en físico de él. Yo quiero coleccionar La Torre Oscura, pero no he encontrado el tomo 2. No, el tomo 3, perdón. Tomo 3, no lo he encontrado. Siempre encuentro el 1 y el 2 porque son los más fáciles de encontrar. Pero el tomo 3 no lo encuentro en físico aquí cerca. Tendré que comprarlo por internet. Chale. Pero bueno, el primero es El Umbral de la Noche. Buen libro. Son 20 joyas de cuentos del terror. 20 joyitas muy buenas, lo recomiendo mucho. Son cuentitos que Stephen King también ha hecho cuentos, obviamente. No solo ha hecho textos de este calibre, pero también tiene varios cuentos que son muy buenos. Obviamente tenía que hablar de uno de sus libros más famosos, que es El Resplandor. El Resplandor, ya dije, es un libro que no siento que sea sus más fuertes, pero vale totalmente la pena leerlo. Sí. No siento que dé miedo. No, pero sí lo vale pero la historia está muy cool. Lo de Jack, o sea, toda la psicología. Obvio. Y pues la neta sí lo vale. Para los que no lo conocen o simplemente quieren recordarse un poco de qué trata, es una familia disfuncional que se debe marchar a un hotel que está lleno de presencias diabólicas, muchísimos mensajes, muchísimas referencias a otros libros y fantasmas que lo vuelven completamente locos. Vemos cómo Jack enloquece, cómo se vuelve, cómo empieza a tener un pedo mental, cómo vuelve al alcohol, cómo se empieza a distorsionar su persona y se empieza a joder totalmente. Tenemos un montón de representaciones, ¿cómo se dice? Como claves secretas, muchísimas referencias a otros libros que conocen el universo de Stephen King. Y su hijo con poderes psíquicos, que incluso son de los mejores poderes psíquicos que he leído escritos. Sí, hasta eso que sí. Obviamente, o sea, es muy largo el libro, pero la neta, bueno, hay partes que están muy raras. Sí. Y están muy... Sí. Pero yo creo que sí lo vale. Para los que no saben, hay una... No, nada que decir. Ya probablemente lo han visto porque como mira, si vieron la película no tienen ni puta idea de qué estoy hablando. Ajá, pero si vieron así de que un video de que lo que pasa en It y así, en el libro de It, ya saben de qué estamos hablando. Pero... Yo creo que vale la pena leer el libro si te gustó la película. Por ahí tengo aún el escrito que yo había hecho, que dije que iba a hacer sobre todas las conexiones. Las conexiones, ahí lo tengo. Sí, te mamaste, güey, porque perdiste la apuesta por no dármelo a tiempo. Sí, así. Tú ya lo tengo, pero me lo diste 3 meses después. ¿Dónde tengo? Lo tengo aquí, mira. Chance sea esa hoja suelta, ¿no? No, lo tengo aquí. En el cuaderno. Ahí está. ¿Cómo se relacionan los libros de Stephen King? No escribí sobre todos los libros, pero sí, mira, son
Son 3 hojitas de cómo se relacionan la mayoría de los libros de Stephen King. Luego hay que publicarlo, güey. Ya ves que los de leyendas en los Niner Notes. Ajá. Hay que publicar esas madres, güey. Mira, luego hago un repaso y luego le podría hacer un repaso y arreglarlo un momento y hacerlo un Word y ponerlo. Simón. Pero sí, o sea, yo creo que el libro vale la pena si te gustó la película, güey. Sí. No siento que sea un libro de que no he visto la película, entonces voy a leer el libro, ¿sabes? No, si te gustó la película, puedes leer el libro. Es una lectura pesada. Obvio, porque es una lectura... Son 1500 páginas. Pesada, es muy pesada. Tiene escenas muy alargadas. Está muy fumada la historia. Pero el personaje de It, aquí te dicen dónde viene, qué significa, qué es ella. Ajá. Porque It es mujer. Te explica por qué es mujer. Te explica su historia, sus poderes, su enemigo, por qué está en la tierra, de dónde viene. Todo eso te lo explica y es increíblemente interesante. Y pues sí, la neta sí está chido. Sí está chido el libro. Sí siento que sí está chido. O sea, sí dije que no te vayan. Si viste la película lo puedes leer. Si te gustó la película, pero la neta el libro por sí mismo sí está chido. La neta sí siento que es. No sé si es de sus mejores libros, pero ahí sea es de los más representantes, ¿no? Ajá, pelada. De los poco conocidos, Ojos de Fuego. Sí, ese libro me gusta más que It y El Resplandor, güey. Es muy buen libro. Muy buen libro. Lo recomendamos muchísimo. También un poco largo, pero... Sí, es un poquito largo. Pero lo vale. Otro libro que también es un poquito menos conocido, Todo Oscuro Sin Estrellas, de Stephen King. Ese sí no lo he leído. Es muy buen libro, se lo recomiendo mucho si quieren leer más del universo extendido de Stephen King. Y si quieren ver porque ahí incluso pueden notar en su forma de escribir por lo que pasaba Stephen King a veces. Muy buen libro. Doctor Sueño. Doctor Sueño y la película no. Es una buena película. Es una buena película. Con ese justicia el libro. Pero el libro sí es mejor. Miren, si a ustedes les gustó El Resplandor y se imaginaron al niño, ¿qué hubiera pasado el niño si hubiera sido adulto? Creo que Doctor Sueño podría ser una representación de pues eso. Es eso, ¿no? Es una secuela directa. Es algo así, pero yo lo tomo así, ¿sabes? De que Doctor Sueño es básicamente es, ¿cómo se llama el niño? David, algo así, no me acuerdo. Pero Danny, ¿no? Danny. Es que solo que empieza con D, no me acuerdo es mucho. Es como el Papray. Pero sí, es como si tiene poder psíquico, se vuelve adulto, ¿qué hubiera pasado? Doctor Sueño, recomendadísimo. La neta. Misery, de Stephen King. Ese sí lo he leído y me gusta. Aquí nos cuenta la historia de un escritor que sufre un accidente. Al despertar observa que se encuentra en una apartada casa que pertenece a una extraña mujer. A medida que avanza el trama, el protagonista verá como la locura de la mujer va en aumento. Es un libro chingón. Es buen libro. Es buen libro, sí. Ese no siento que sea largo. No está largo y es una lectura un poquito más ligera que otras que tiene y la disfrutas bastante. Sí te atrapa la historia de qué va a pasar. Totalmente. Carrie, de Stephen King, obviamente. Que sí es popular, güey. ¿Carrie? Sí, obvio, es una saga, saga de películas, la original. Tiene secuela, hay una versión de televisión y el remake. Igual y también tiene la original, y el remake. La serie corta. Sí, pues la serie corta es la original. Es que esto es un dato que no muchos saben. La película original de aquí dura 3 horas porque juntaron dos películas que eran miniseries. Son miniseries. Pero porque como comentamos ya como 3 veces a Stephen King nunca le ha gustado que hagan películas de él. O sea, cuando las hace él es como que ahora sí, ya están chidas las películas. Por eso sí participó en ella, porque le gustó más o menos, más que las anteriores. Todas las demás pero todas las demás dicen, no valen verga. Por eso muchas veces, por eso El Resplandor y Carrie tienen películas de televisión a sus contrapartes cinematográficas más populares, porque él dijo, no, pues, pendejos, hizo sus películas. Hicieron otras películas como 1920, no me acuerdo cuánto. Pues también es de Stephen King, está en Netflix, véala, está buena. Sí, man. Vean una película, esta es una película bien fumada, no sé si tenga el libro Maximum Overdrive. ¿Te suena la película? No, pero es una película como de antología de Stephen King y está bien pinche fumada la película. Él actúa en la película, de hecho. Porque no está fumado Stephen King, ¿sabes? Sí, pero Carrie está chido. Sí me gusta. Y está cagado porque tienes 3 versiones para escoger: la original, la de televisión y el remake. O el libro. O la versión de Viernes 13. También. Pues fíjate, Carrie se trata de una profunda y angustiosa historia de una pequeña niña que descubre una capacidad innata para desarrollar superpoderes. Lo interesante es la motivación por la cual la niña se mueve.
La C de Venganza. Simón. Es una película de bullying. Serie de bullying. Pero está chida la historia. O sea, siento que el libro sí está como de que jalado, ¿no? De que está fumado. Y ahora tiene poderes. Sí, está bien fumado el libro. Ajá, como que el poder del guión, ¿no? De que ahora tiene poderes. El libro lo escribió bajo éxtasis, creo. Sí, pero sí está chido el libro. Y es una historia de bullying y de venganza. Y pues, y el final de Carrie te deja boquiabierto. Sí, el final es muy abrupto y no es como un giro de tuerca necesariamente, pero es como que wow. Sí. Cementerio de mascotas de Stephen King. También es un clásico. Que hay película original. Sí. Que creo que es de cines, ¿no? Sí. Es de cines, creo que esa no tuvo versión para televisión. No. Creo que la secuela sí es para televisión. Sí, pero nunca la vi en el cine. Maybe en Cinépolis porque la agarró, ¿sabes? Y hay un remake. Y hay un remake que me caga porque ninguna de las dos versiones tiene la versión de los Ramones en la canción de Pet Sematary. Pero sí está chido el libro. Sí, es bueno. Está cool. Y hace poquito una banda que se llama Ice Nine Kills sacó un video musical haciendo referencia a la película. Básicamente, para que sepan, Cementerio de Animales se cuenta como un gato muere, vuelve a la vida y desata un demonio llamado Wendigo. Sí, por Wendigo, donde está enterrado. Que habita en un cementerio de animales. Ajá. Es un muy buen libro. Es un libro chingón, la neta. A mí sí me gusta el libro porque siento que es como una película de terror así clásica. ¿Sabes? Como que dijo, voy a escribir un libro para que no la caguen con el guión. Que de hecho no, sí es cierto, ya sé por qué Stephen King le gusta la versión original, güey, porque él escribió el guión de la película. Ya sé por qué no le caga esa película y por qué no hay versión para televisión, porque él escribió el guión. Pero sí está chido. Está más chido el libro que la peli. Sí, sin duda. Que la original y que el remake está más chido el libro. Y sí lo vale. Aquí tuve yo lo recomiendo también el del carro, pero yo preferiría escoger entre los más fumados Cuyo. Cuyo verga, güey. En Cuyo conocerás la transformación de un perro a un asesino tras una mutación cerebral. Ajá. Cuyo es un libro que tienes que leer nomás por el morbo. Por el morbo de lo que es Cuyo. Y por lo que te acabamos de describir. Otro que traigo es El misterio de Salem Slot. Ben Mars había entrado en la casa de los Marsden 20 años atrás por una apuesta infantil. Ajá. Y lo que vio entonces aún poblaba sus pesadillas. Ahora, como escritor consagrado, tras la muerte de su esposa, ha vuelto a Jerusalem Slot, un pueblo tranquilo y adormilado donde nunca sucedía nada extraordinario. Vuelve ahí a buscar esa casa, a ver qué le causaba las pesadillas de niño. Se lo recomiendo mucho, El misterio de Salem Slot. Ese no lo he leído. Es un libro que muy poco conocido de Stephen King, de hecho. Creo que muy pocas personas la conocen. Conoces mucho de Stephen King, lo has leído, pero se lo recomiendo muchísimo. Porque se basa muchísimo en muchas historias de Lovecraft. Simón. La hora del mar de Carlos Sisi. La hora del mar de Carlos Sisi. Este libro se los traigo como dato porque para mí, por ahí he visto varias opiniones que podría ser un digno sucesor de Stephen King. Se los recomiendo mucho si quieren leer algo más nuevo, pero también con el tono de Stephen King, La hora del mar de Carlos Sisi. Y obviamente tenemos que hablar de este tipo. Simón. De Howard Phillips Lovecraft. Y aquí tengo el Cthulhu. Él lo pintó, está en Sí, yo lo pinté, está hecho a óleo. Y es como una vitrina de estas de iglesia. Simón. Porque le rezamos todos los días a Lovecraft. Es mi autor favorito. Ya sé que Frankenstein es mi libro favorito, pero Lovecraft. Sí, autor. Sé que es racista, no me cancelen, por favor. Pero, sí, pero es que lo bueno, que escribe, fue porque ya murió, pero. Pero es que lo que escribe el terror muy, cósmico. Muy verga. El terror cósmico, su universo. Y el tipo era muy. O sea, con los libros era muy bueno. Ajá. Hay muchas personas que escribían basándose en sus libros. Y el tipo los agarró canon para meterlos a un universo. Dijo, ¿sabes qué? Si tú escribes un libro y dices que quieres introducirlo, un monstruo digno de Lovecraftiano, el güey lo tomaba canónico. Dijo, sí, pertenece al universo. De Cthulhu. De Cthulhu, el universo Lovecraftiano. Que Cthulhu obviamente es el más conocido de todos. Es tan grande que ya mucha gente no lo asocia con Lovecraft. O sea, saben que es un monstruo,
Supongo, pero nadie sabe que Lovecraft creó a... Es como el Necronomicon, ¿no? Que también es de Lovecraft. Que es un libro de Lovecraft, pero mucha gente, no, que el Necronomicon es libro como de que, demonios, como si fuera la Biblia satánica. La Biblia satánica, no. Pero Lovecraft lo escribió. Sí, es un libro de Lovecraft que se lo recomiendo, de hecho. Sí, de hecho está cool. Es muy bueno. Ajá. Pero Cthulhu, aunque no es el ser más poderoso que tiene el universo Lovecraftiano, es el que más amamos todos. Es el más popular. Y el más popular. De hecho, me iba a traer mi playera de Cthulhu. Nice. Pero estaba sucia. Si lo ves, te vuelve loco. Cthulhu. Es muerte instantánea. Muerte instantánea. Lo voy a poner por acá mientras les digo. Ajá. Porque el primer libro, obviamente, es La llamada de Cthulhu. Gran libro y gran canción de Metallica. Déjenme les enseño aquí mis libritos de Cthulhu que tengo. Este bonito. Este es Herbert West, el reanimador de Howard Phillips Lovecraft. Este está ilustrado. Está muy bonito. Es una historia muy interesante. Si les gusta algo al estilo Frankenstein. Pero con toques más Lovecraftianos. Está más vergas. La llamada de Cthulhu, obviamente. Este libro, es que si le quitas esto, ¿sabes? Se ve hermoso este libro. Es viejísimo. Son de los libros que huelen a libro viejo. Que huelen a historia. Que huelen a historia, exactamente. Mira, era un play, huele a historia. Por acá tengo los mejores cuentos breves de H.P. Lovecraft. Yo reconozco más los cuentos que las novelas. Es que sí, pero, es más de cuentos. O sea, los cuentos, verga. Este libro está gordo, pero pelada vienen pero son cuentos, o sea. Pelada vienen como 15. Te digo exactamente cuántos viene. Viene. 1, 2. Mira, viene. Se los voy a decir. Viene La tumba. Los gatos de Voltaire. Hechos relativos de la última obra de Arthur Jeremy y su familia. La casa maldita. Aire frío, El alquimista, El árbol, La revelación de Randolph Carter, La llave de plata, El extranjero, El terrible anciano, La llamada de Cthulhu viene aquí otra vez, nice. Más allá del muro del sueño, El caos reptante, La música de Erich Sand, Nyarlathotep, una reminiscencia del Dr. Samuel Johnson, La historia del Necronomicon, Ratas en la pared, La bestia de la cueva, El templo, que se lo recomiendo mucho, Dagon, que lo traigo aquí porque es de los mejores, Self-Ice, El barco blanco, el horror de Dunswich, joya. El libro, A través de las puertas de la llave de plata, Lo innombrable y La ciudad sin nombre. Sí, vienen como 20 cuentos ahí, güey. Todos los cuentos de Lovecraft yo se los recomiendo muchísimo, pero aquí les traigo de mis favoritos. Comenzando con La llamada de Cthulhu, que es que cuando George Angel muere, su heredero descubre la investigación que llevaba a cabo un estudio sobre unos dioses antiguos. En una de las mejores obras de Lovecraft veremos cómo el protagonista se embarca en una aventura por todo el mundo para completar la investigación de su tío abuelo Ángel. Empieza a investigar, es que les digo, cuentos históricos, un libro histórico, libro que trata sobre dimensiones paralelas, monstruos, terror psicológico, terror de demonios, terror cósmico, o sea, es que maneja todo. Maneja de todo este libro. Maneja todo. Y está cortillo, ¿eh? Sí, es muy corto. Es muy cortito, pero. Creo que es el libro recomendado más corto que hemos recomendado. Sí, es muy corto. Y vale pero completamente es muy la bueno. pena. No te. O sea, obviamente te quedas con que. ¿Qué más sucede? Pero obviamente te pones a leer todos los libros y eso pasa. Sí, te quedas como que. Esto viene acá. Sí, el caso de Charles Dexter, de Charles Dexter Ward. De Lovecraft también. Lovecraft nos cuenta la historia de Charles, hombre que decide buscar el rastro de un antepasado. Durante la novela se da cuenta de que lo que ha decidido conllevará un sinfín de desgracias. Sí, es un libro, es un cuento muy verga. A mí sí me gustó. No diría que es de sus mejores, pero sí está muy chingón. Son de los que sí lees y dices, wow. Ok, no lo pongo en top 3, pero top 5 sin duda. Sí, pelada. O sea, sí está muy chingón. Dagon, obviamente. Obvio. Ese sí es top 3. Top 3, sin duda. O sea, junto a la llamada de Cthulhu. En las montañas de la locura. Top 3 también. O sea, mi top 3 es la llamada de Cthulhu, las montañas de la locura y Dagon. Sin duda alguna. También son mis top 3 esos libros. Aquí Lovecraft cuenta como una expedición llega a la Antártida y descubre una ciudad primigenia, o sea, de los dioses que ya hemos hablado de la llamada de la Cthulhu. Ajá. Aquí los volvemos a ver. A raíz de ese momento comenzaron a suceder una serie de sucesos y hechos muy, muy extraños al puro estilo Lovecraftiano. Muy vergas ese cuento. Muy vergas. Muy vergas, me encanta. En mi top 5, obviamente, La sombra de Innsmouth,
de Lovecraft, el primero de los 5 capítulos el narrador describe cómo el gobierno estadounidense tomó el pueblo de Innsmouth a raíz de la denuncia de los hechos que él presenció allí. Narra cómo descubre la existencia del pueblo mientras buscaba la manera más económica de llegar a Arkham. Es que el tipo ni siquiera iba ahí, pero se topó de camino y dijo, verga, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Es un cuento de esos que dices, pobre tipo, ¿cómo llegó ahí? Pero... Verga, es muy bueno. Está muy chingón, la neta. El color que cayó del espacio. Uf. La historia está contada en primera persona por un ingeniero encargado de hacer un estudio para edificar un embalse en un remoto paraje llamado Arkham. O sea, ¿ven la conexión ahí? O sea, es que, verga. Allí encuentra un área de terreno denominada Erial Maldito, que es distinta a todas y que la causa sensaciones poco agradables. O sea, aquí Lovecraft ya estaba metiendo todos sus cuentos en un mismo universo. Sí, cosa que agarró de inspiración a Stephen King para hacer todas sus cosas en un mismo universo. Sí, para los que no han conocido el libro de La Torre Oscura, que también se los me olvidó recomendárselos, pero se los recomiendo. Pero es que no se los quiero recomendar tanto si no han leído de King, porque es una historia muy pesada. Son 8 libros, una saga de 8 libros muy largos, que lo empiezas a leer y si no te gusta King, lo vas a abandonar. Porque se te va a hacer pesado, largo e incluso aburrido. Yo quise, incluso el primer libro, que para mí se me hizo muchísimo más difícil que el segundo lo disfruté más. El primero, básicamente todo el libro te narra el hombre, el pistolero vagando en un desierto. Sí hay momentos que te dejas muy fuertes, como cuando llega al pueblo, cuando encuentra al vagabundo, pero cuando en el segundo libro, cuando ya está con el niño, joya el segundo libro. Pero, o sea, yo se lo recomiendo, La Torre Oscura, pero para leer La Torre Oscura, si quieres entender todo el pedo, si quieres entenderlo al 100%, tienes que leer muchísimas otras obras de Stephen King. Sí. Y si quieren que yo les diga cómo leer para entender toda La Torre Oscura, junto con cómo van los libros para entenderlo, se los digo con gusto, pero ya será después. Sí, por último... el horror de Dunwich de Howard Phillips Lovecraft, un relato muy corto que es de 1928 y publicado por Weird Tales en marzo de 1929. Transcurre en el pueblo ficticio de Dunwich, Massachusetts. Se le considera una de las obras principales de los mitos de Cthulhu. Este libro, si quieres saber más sobre la historia de la llamada de Cthulhu, El horror de Dunwich, sin duda alguna es de los libros primeros que tienes que leer si quieres entender a Cthulhu. Esas son mis recomendaciones de Cthulhu. Obviamente hay muchísimos más libros como los que venían aquí, que les dije ahorita, pero son mis recomendaciones de los mejores libros que para mí tiene Lovecraft, los mejores cuentos. Y por último, para platicarles sobre mi libro favorito, que les voy a decir una pequeña sinopsis del Evangelio del Mal, que es mi libro de terror favorito, que hoy les hablé de mi autor favorito, que es Lovecraft. Pero solo por este libro es uno de mis autores favoritos, que es Patrick Graham, El Evangelio del Mar. Es en el norte de Italia, siglo XIV. Una monja se condena a muerte, una muerte horrible, para ocultar un texto maldito, que es este libro, para ocultar un texto maldito que procede de las sombras de la historia, ¿ok? Manda al coño, literalmente, todo su convento, todas sus monjas, por querer ocultar el texto. Unos siglos más tarde, un agente del FBI y un sacerdote exorcista se lanzan una angustia aventura en la que se desafían a la muerte y a la personificación misma del mal, porque el mismo texto del Evangelio del Mal vuelve a estar en las manos de seres, de personas que no debería estar. Este libro tiene terror, ciencia ficción, demonología y terror psicológico a un nivel que te queda atrapado. Te queda muy atrapado. Yo se lo recomiendo mucho. Se ve grande, pero no es una lectura pesada. Lo disfrutas. En cuanto inicias el libro ya te está narrando muerte. Y eso me gusta muchísimo. Y esa es mi recomendación como mi libro favorito. Y pues todos los libros que les recomendé sobre terror. Todos los de arriba. Todos los de arriba, ¿no? Pues sí, incluso aquí tengo libros que ni siquiera toqué. A ver, mira. Tengo los cuentos de Horacio Quiroga. Nice. Los que no han leído en algún momento, si son de... Bueno, no sé si a ti te tocó, pero en mi primera sí me tocó leer el del Cojín de Plumas. Sí. El de Cojín de Plumas. Si conocen esa historia, el de Horacio Quiroga, se lo recomiendo también muchísimo.
Tiene libros que te quedan como que, ¿qué verga estoy leyendo? Ceremonias macabras de Ted Klein. Si les gusta un poquito más de demonología, Ceremonias macabras. ¿Qué tengo aquí? El extraño caso de Jekyll y Mr. Hyde, que yo creo que es una historia homosexual más de terror, pero mucha gente lo genera como terror por lo que representan muchas veces, pero es una historia meramente homosexual. Leyendas sucedidas del México colonial, las leyendas, y obviamente el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Simón, ese sí lo dijiste. No, ese sí lo dije, pero pues ahí están los libros que tengo aquí de terror, ¿no? Yo no tengo libros de terror en físico. Pero pues ya recomendé así, o sea, prácticamente los que recomendó Viri yo también los recomiendo. A lo mejor un libro que recomendaría, bueno, sí, recomendé uno que no dijiste, que era el de historias de terror. Historias de terror y el de te agregué ahí la de escalofríos. Ajá. Que son joyitas, ¿no? Son joyas de libros. Ah, bueno. Pero sí, me encanta, a mí me encanta también H.P. Lovecraft. Yo creo que de ahí nos hicimos súper amigos, güey. Sí, de Lovecraft. Sí, porque dijiste, me encanta Lovecraft. Yo, güey. A mí me mama Lovecraft. Güey, Lovecraft, Cthulhu, Simón, no quiero morir. Pero son, todos estos libros están muy vergas. Si nos tiene el ámbito de la historia, recomendamos un chingo. Sí. Que si no eres lector, te pueden hacer lector. El de Jekyll y Mr. Hyde, si lo vieron, es cortísimo. Es cortísimo, es que es una. Son como 100 páginas. O sea, y tú dices, güey, 100 páginas, pero. Es una lectura que yo me aviento en el baño mientras cago. Peladas, sí se lo avientan mientras cagan. O sea, son como 100 páginas, pero verga, güey, 100 páginas no es nada. No es nada, o sea, si ya tenemos un año en cuarentena. Sí, son ligera. Simón, y son estudiantes, ya leyeron como 1000 PDFs, que son 100 páginas, güey. Exacto. A Frankenstein, Drácula también son libros cortísimos. Los cuentos de Lovecraft son cortísimos. Son cortísimos. Son menos de 100 páginas. Y lo chingón es que no necesitas contexto. No. O sea, hay libros que se referencian el uno al otro, pero igual no necesitas así de que leer el otro para entender el otro libro. No ocupas de eso. Simplemente empiezas a leer cualquiera y vas a decir, verga, está interesante, está chido. Y si te atrapa un cuento, leer otro te va a volver activo. O en general, pues esos los de escalofríos o los de historias de terror para contar en la oscuridad. Son tan chingones. Y la conclusión es de que lean. Sí, lean, o sea, si perdieron el hábito de lectura como yo y lo quiero retomar porque yo en algún momento incluso a Jesús le dije, oye, este año llegan 1000 libros leídos. Simón. Y ahorita ya no he leído como máximo 2 en lo que va la cuarentena. No, yo sí nunca he perdido el ámbito de lectura, pero porque hay PDFs que no leo. Y bueno, también es por esa actitud que decía de que lea el PDF. Bueno, pues ahora no quiero leer. Sí. Pero ahorita yo quiero retomar mi hábito por la lectura. Tengo ahí mi biblioteca electrónica. Si quieren un libro en específico no lo encuentran, yo se los puedo pasar. Tengo como 30,000 libros. Yo soy más de leer en PDF, pero porque no tengo. Sí, obviamente. No tenemos tantos libros, ¿no? Y sí, soy muy de. Yo colecciono muchas cosas. Wey. Colecciono cómics, colecciono música y colecciono libros. Y empecé a coleccionar películas y videojuegos. Pero nomás compro cosas que ya sé que me gustan. Sí, yo no me la juego. Yo sí colecciono libros. O sea, yo tengo en total unos casi 70 libros. Pues lo que yo tengo en series, yo tengo 80 series. En cómics tengo unos cerca de 50 cómics. Yo tengo como 1 kilo de individuales y tengo un chingo de recopilatorios. Pero, libros no tengo poquitos. Libros tengo como 10. Yo estoy llegando a los 70 libros, obviamente a mí la lectura pues, es de las cosas que más me gustaba hacer y quiero retomarlo. Obviamente yo quiero leer todos los libros que tengo ahí que no conozco porque tengo exactamente 30,366 libros en PDF. Nice. Los quiero leer. Sé que no voy a leer todos quizás, pero quiero leer la mayoría. Quiero volverme a inculcar el hábito de la lectura porque antes leía muchísimo. Dejé de leer y me volvió la dislexia muchísimo más otra vez. Sí, verga. Demasiado. Se me nota muchísimo a la hora que hace poco empecé a leer otra vez y me trabo demasiado al hablar, se me olvidan las palabras. Y antes ya tenía un lenguaje un poquito más fluido. Yo nunca he usado el lenguaje como floral, ¿sabes? De palabras muy cabronas. Ajá, no, ni yo. Hubo un tiempo en que sí quería implementarlo, pero dije, no me gusta. Yo soy más de un lenguaje barrio, pero entendía el lenguaje y podía hablar bien. Y ahorita la dislexia me está jodiendo, entonces quiero agarrar de nuevo ese hábito. Les recomendé muchísimos libros y esa es la conclusión, que lean, agarren el hábito. Y aprovechen que es Halloween porque recomendamos un chingo de cuentos libros de terror y de cuentos de terror.
Y pues este episodio va a salir el 18, entonces tienen un chingo de tiempo. Tienen algún tiempo para leerlo en Halloween. Ajá, son 2 semanas, o sea, ya también si son de que leí un capítulo de 50, claro que no van a acabar, pero o sea... Pero pues, ya si ahora empezaron en octubre, pero léanlo. Pues, léanlo, Simón. Léanlo, igual los cuentos los pueden leer en un día, entonces... Sí, los cuentos pelaban en un día. Eso es todo. Eso es todo de nuestra parte, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en todos lados. Pronto vamos a actualizar la página de los streamings porque ya estamos en 6 plataformas, ya no nomás en Spotify. Los estrenos son en el canal de Twitch de Vieri. Twitch.tv Vierizeta8. Son a las 8 en punto o a las 8:30 de la noche, hora de Chihuahua, o bueno, más bien 9 de la noche, hora de México. Estamos en todos lados como Los Amigos Tontos Podcast. Nomás en Facebook estamos con Los Amigos Poco Inteligentes. Sí, porque ya saben cómo es Facebook. Sí, ya saben cómo es Zucaritas. Como comentamos, estamos en Spotify. Pero ya también estamos en Google Podcast, estamos en Podcastar, algo así se llama la plataforma. Es que son 6, no me las aprendí todas. Somos 6, ni siquiera sabemos cómo y por qué. Es que lo chido es Anchor, es lo chido. Si quieren empezar un podcast, empiecen en Anchor porque los meten a todos lados. Cosas que ni conocen, ¿no? Pero lo vamos a actualizar. En la descripción van a estar ya todos los links actualizados con las otras plataformas de streaming. Y les recordamos que no deben entrar a 4237. Bye. Adiós. Adiósito.